Autoridades, señoras y señores, nuestra bienvenida a este acto de presentación del Informe de Competitividad 2013. Authorities, ladies and gentlemen, welcome to the presentation of the 2013 Competitiveness Report. El trabajo de reflexión continuado sobre la capacidad de competir del País Vasco que desarrolla el Instituto se materializa cada 2 años en el Informe de Competitividad, nuestra publicación más emblemática. Su contenido es el resultado del rigor en la investigación, de la pertenencia a las redes globales de conocimiento y de la estrecha vinculación con su entorno inmediato que caracterizan el trabajo del Instituto. El informe es una aportación de orquesta a la sociedad vasca para cuyo bienestar trabajamos básicamente. El Informe de Competitividad del País Vasco 2013, que hoy presentamos, aborda el reto de la transformación productiva necesaria en el marco de la nueva complejidad. Nueva complejidad que en algunos entornos sigue entendiéndose como una crisis y que no es tal, como ya alertábamos hace 2 años en el anterior informe. Lo que hoy vivimos es una nueva complejidad que ha llegado para quedarse y a la que como sociedad tenemos que adaptarnos y responder con oportunidad. En este contexto, el Informe de Competitividad 2013 presenta un diagnóstico de la situación actual y después analiza 6 palancas clave sobre las que es necesario actuar para avanzar en la transformación productiva de nuestra economía. Estas palancas son las tecnologías facilitadoras esenciales, las infraestructuras de conocimiento e I+D, las estrategias de innovación e internacionalización de las empresas, los servicios intensivos en conocimiento, el emprendimiento y la energía. En su último apartado, el informe propone una estrategia para avanzar en la transformación productiva de nuestra economía, una estrategia con horizonte a largo plazo y en la que tendremos que participar todos como sociedad. El Instituto, en tanto que proyecto de la Fundación Deusto de la Universidad de Deusto, ha sido desde su creación una apuesta por la colaboración público-privada, cuestión que se pone de manifiesto en el grupo de instituciones y empresas que lo respaldan. Estas instituciones son el Gobierno vasco a través del Grupo SPRI, la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ente Vasco de la Energía. Por su parte, las empresas son Euskaltel, Iberdrola, Kutxabank, Repsol Petronor y The Boston Consulting Group. Sin el apoyo tractor de sus patrocinadores, la labor que el Instituto desarrolla sería en estos momentos inviable. Orquestra siempre ha reconocido y reconocerá este apoyo. Confiamos en que la sociedad también reconozca y valore estos apoyos y en que se sume decididamente a ellos, cuestión particularmente importante en estos momentos en los que precisamos adaptarnos a la nueva complejidad. Para poner en valor el esfuerzo que realiza este grupo de instituciones y empresas, baste señalar que detrás de las 248 páginas de este informe se encuentra el trabajo desarrollado a lo largo de 12 meses por un equipo de 27 investigadores del Instituto. En su elaboración se han consultado más de 250 referencias y casi 40 bases de datos regionales, nacionales e internacionales. El contenido del informe se ha beneficiado, además, de las aportaciones y el contraste de aproximadamente 50 profesionales de administraciones públicas, centros tecnológicos, centros de investigación cooperativa, fundaciones, universidades, empresas y otras instituciones y agentes de nuestra sociedad. Hemos de agradecer vivamente a todos ellos su colaboración. Además de incidir en la mejora de la economía vasca, el Instituto mantiene hoy en día una significativa interlocución con actores clave del ámbito internacional. Cabe destacar entre ellos a la Comisión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o, como viene haciendo desde su fundación,
la Universidad de Harvard. Su creciente visibilidad internacional se ha traducido en una cuestión concreta que me es muy grato compartir con ustedes. La Universidad de Harvard pidió a la Universidad de Deusto autorización para redactar un caso sobre el instituto, con el fin de ilustrar acerca del impacto de la colaboración público-privada en la mejora competitiva de un territorio. El caso Orquestra, que así se llama, se está redactando actualmente y, una vez publicado, formará parte de los materiales disponibles para los alumnos de Harvard y de otras universidades del mundo. Por último, quisiera destacar que este informe incrementa el acervo de conocimiento sobre la competitividad de la economía vasca que se ha ido recogiendo en los informes anteriores. Antes de pasar la palabra a María José Aranguren para que presente las conclusiones del informe, deseo agradecer especialmente a Miquel Navarro y Bart Camp su trabajo de coordinación de este informe y a todos los profesionales del Instituto su actitud, trabajo en equipo y compromiso a la hora de elaborarlo. Termino dando las gracias una vez más a la Universidad de Deusto y a nuestros patrocinadores por hacerlo posible y a ustedes por su presencia en este acto. Eskerrik asko, muchas gracias, thank you very much. Sailburu jaun andereak, diputatuak eta gainerako guztiok, ongi etorriak denok. Arratsaldeon eta mila esker benetan guztioi gaur hemen gure artean izateagatik. Deustuko Unibertsitateko Orkestra Lehiakortasuneko Euskal Institutuan 2 urte oro Euskadiko lehiakortasunari buruzko txostena idazten dugu. Gaurkoa da institutua sortu zenetik aurkezten dugun 4. lehiakortasuneko txostena. Gure misioa, ikerketaren bidez, Euskadin momentu oro dituen lehiakortasuneko erronkei erantzutea da. Horretarako, lehiakortasunean erreferentziako beste lurraldeekin alderatzea eta lehiakortasuneko erronkak identifikatzea gure egin behar garrantzitsuenetakoak dira. Hace más de un año, cuando iniciamos la aventura de este informe de competitividad, el equipo de personas que formamos Orquestra nos hacíamos más de una pregunta. Eran preguntas que algunos de vosotros compartíais con nosotros y nos hacíais en búsqueda de respuestas para la crisis que vivimos. Así, con más preguntas que respuestas, nos pusimos a trabajar en este informe de competitividad. Sobre la importancia de tener más preguntas que respuestas, aprendimos de nuestro anterior presidente y actual presidente de honor del Instituto, José Luis Larrea. He transcrito textualmente las palabras que dijo en la presentación del primer informe de competitividad de Orquestra en el 2007. Dijo José Luis: tenemos a día de hoy más preguntas que respuestas, pero lo de tener más preguntas que respuestas nos hará ser un agente de cambio y de innovación, porque la organización que crea tener más respuestas que preguntas está muerta. Así, en esta presentación, siguiendo esta lógica, no vamos a detenernos en el detalle de todos los análisis que hemos efectuado en el informe. Estos están disponibles en el documento que se os va a entregar al final, al terminar este acto, y en su lugar lo que vamos a hacer es, partiendo del valor de hacernos preguntas para buscar sus respuestas, vamos a presentaros algunas preguntas que nos hemos hecho en el proceso de este informe de competitividad, algunas respuestas que hemos encontrado para estas preguntas, así como nuevas preguntas que nos iban surgiendo en esta aventura. Asimismo, para formular preguntas que os surjan durante este acto, tenéis a vuestra disposición unas tarjetas que podéis entregar a las personas de la organización y se intentarán abordar en la mesa redonda que tendremos al final de este acto. La presentación del contenido del informe va a tener pues 2 partes. En primer lugar, entre Miquel Navarro y yo misma, a través del juego de preguntas y respuestas, presentaremos el contenido fundamental del informe. Después, Bart Camp y los coordinadores de los 4 talleres que han tenido lugar antes sobre los 4 retos de competitividad que surgen del informe, presentarán las principales conclusiones de los talleres. Pasamos a la primera parte.
La competitividad, vemos que el País Vasco ha experimentado un ligero retroceso, pero que todavía sigue en unas excelentes posiciones, en el primer cuartil de regiones europeas. Si atendemos realmente a los indicadores de carácter más social, ciertamente el nivel es inferior y la evolución ha sido peor. Pero incluso si nos comparamos con las comunidades autónomas españolas, la fotografía sería más bonita que esta. Esta no es, sin embargo, la sensación que tiene la gente. ¿Cómo explicarías esto? Bueno, eso lo explicamos por dos razones. En primer lugar, aquí estamos expresando la posición relativa. En Europa ha habido un periodo de crisis, desde 2008 en adelante, entonces si todos se empeoran, tu empeoramiento parece peor. La segunda razón es que en esta comparación nos estamos midiendo con regiones. Nos deberíamos medir con regiones, pero el problema que plantean los datos regionales es que se presentan muy tarde. Si os fijáis, por ejemplo, en el dato de PIB per cápita, corresponden al año 2009, con mucho 2010. En esos primeros años de la crisis, el País Vasco estaba comportándose mucho mejor que el resto de comunidades autónomas, entonces la foto sale más bonita. Para poder tener un análisis más actualizado, nos tenemos que comparar con países. Y cuando nos comparamos con países, ya la foto empieza a ser más fea. Esto es, por ejemplo, si atendemos al índice clásico que mide la competitividad del PIB per cápita, en los 2 últimos años el País Vasco ha tenido una evolución del PIB per cápita real inferior o peor que la de los restantes territorios recogidos en la diapositiva. Y si atendemos a otro indicador clave de competitividad, como son las exportaciones, todavía la foto es peor. Por ejemplo, en el último año, en 2012, las exportaciones, el valor de las exportaciones en Euskadi ha disminuido, mientras que, por ejemplo, en España ha aumentado. La siguiente pregunta, Miquel, surge entonces de forma casi automática. ¿Cómo explicarías esta peor evolución de los últimos 2 años? Bueno, aparte de razones de especialización sectorial claramente diferentes en España que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, podríamos decir que para afrontar la crisis las empresas tenían como 3 modos de responder: diversificarse, reducir costos o resistir. La idea, obviamente, es la de diversificarse o diferenciarse, como hizo Infolandia, por ejemplo, a comienzos de los 90. Desgraciadamente no parece que esa ha sido la estrategia seguida por la mayor parte de las empresas vascas. En parte porque llegaron muy bien a la crisis, porque llegaban con modelos de éxito competitivo, porque llegaban muy saneadas, porque todo el mundo pensaba que la crisis iba a ser corta y que entonces el otro iba a desaparecer antes, pues normalmente las empresas llevaron una política más de resistir. Pero, Miquel, recuerdo que cuando planteamos esta conclusión en el equipo de personas que formamos Orquestra hubo una discusión también, porque había otros datos que mostraban que realmente las empresas vascas estaban haciendo un esfuerzo importante de diversificación de mercados. Sí, realmente si atendemos a la exportación, esa sería un poco la gran excepción a lo que estábamos diciendo anteriormente. El número de empresas exportadoras vascas casi se duplica de 2008 a 2012. Sin embargo, cuando se escarba un poco más detrás de ese crecimiento, vemos que son muchas las que han empezado a exportar, pero son también muchas las que caen en el intento. Al año siguiente dejan de exportar. Y si así atendemos a lo que serían las empresas exportadoras regulares, esas que están exportando 4 años seguidos, vemos que el número no ha crecido tanto y que incluso el porcentaje con respecto al total ha disminuido. Por tanto, nos encontramos que esa salida a los mercados exteriores ha sido de carácter más bien reactivo, muchas veces sin una gran planificación y, por supuesto, ha comportado en muchos casos pues esos ratios de fracaso. Apuntemos que, no obstante, las que interrumpen van disminuyendo 2011-2012, por lo cual también parece existir un mensaje positivo de que empezamos a aprender a movernos en los mercados internacionales. Pero, Miquel, ¿ese resistir no ha ido acompañando también de ajustes? Porque uno cuando escucha las noticias no oye más que hablar de ajustes. ¿No hemos hecho los ajustes necesarios? Cuando comienza la crisis, las empresas vascas intentan no tender ajustes de empleo, sino intentan jugar con otro tipo de variables, reducciones de jornada, etcétera, etcétera. No fue ese el modelo seguido por España. España no diversificó, pero sí se embarcó en una política clarísima de reducción de costes basada fundamentalmente en reducciones de plantilla que permitían aumentos de productividad y de esta manera reducciones de los costes laborales nominales unitarios. Esas reducciones de plantillas fueron acompañadas de una cierta moderación salarial a partir del año 2010. En el País Vasco se intenta no abordar una política de ajustes tan severa, pero cuando la crisis se va alargando, al final en el 2011 observamos que de nuevo el empleo, las empresas se les ha acabado de alguna manera la capacidad de resistir
empiezan a abordar procesos de ajustes de plantilla, de mejoras de productividad, de reducciones de los costes laborales nominales unitarios. Por tanto, a partir de 2011 vemos que los costes laborales nominales unitarios, que sería la variable clave de competitividad, comienza a tener una mejor evolución. Pero es un periodo más corto del que, por ejemplo, ha mostrado la economía española, y la intensidad también de esa reducción ha sido menor. ¿Es esta entonces la salida que se recomienda en el informe? Bueno, con una situación de paro y con unas perspectivas de crecimiento tan bajas, el País Vasco no debería renunciar a ninguna salida que le permita mejoras de competitividad. Pero esas mejoras de competitividad basadas en reducciones de costes y en reducciones de plantilla tienen un recorrido relativamente limitado y tienen un alto costo social. Lo ideal sería recurrir a esa primera estrategia posible, que era la de la diversificación. Lo que sucede es que en estos momentos íbamos a abordar la política de diversificación en un contexto claramente peor que el del 2008. Para diversificar necesitas invertir, no son apuestas a corto plazo, y las empresas que habían llegado con fondos relativamente saneadas al 2008 en estos momentos están bastante exhaustas, y el sistema financiero pues tampoco es muy alegre a la hora de financiar proyectos empresariales, y menos aún basados en intangibles y en factores de diferenciación, de diversificación, que son siempre más a largo y con cierto riesgo. Nosotros, conscientes de eso, en este informe el motivo principal que ha guiado su elaboración ha sido buscar palancas que nos permitan diversificarnos en estos momentos. ¿Y cuáles son esas palancas que nos permitirían un ajuste a la crisis socialmente mucho más deseable? Nosotros hemos pensado 6 palancas que nos pueden ayudar en ese proceso de transformación productiva. La primera es la de las tecnologías facilitadoras esenciales. Estas son unas tecnologías que, como los economistas dicen, lo que permiten es transformar prácticamente todos los sectores, no unos pocos sectores, no, todos los sectores de la economía. Bien, el País Vasco ha hecho una enorme apuesta por el desarrollo de tecnologías facilitadoras esenciales desde comienzos de este milenio. Cuando observamos esas apuestas por el impulso de las tecnologías facilitadoras esenciales, nos encontramos que ha habido como 2 grandes aproximaciones por el tipo de diversificación perseguido, una más rupturista, otra más incremental, la base científica, tecnológica, el apoyo del gobierno, las capacidades previas que tenía y sobre todo el impacto. Las primeras con un menor impacto a corto, más a largo, la otra con mayor impacto a corto y quizás no tanto a largo. ¿Y qué tendríamos que hacer para sacar el mayor provecho posible de estas tecnologías facilitadoras esenciales? Desde una perspectiva a largo plazo, obviamente nos tenemos que apoyar en las dos. Eso no significa que en un momento determinado tengamos que dar la misma importancia a las dos. Cuando las cosas van bien y te sobra dinero, pues puedes explorar más tecnologías más rupturistas, cuando las cosas, pero que tienen menor impacto económico a corto, cuando las cosas, como en estos momentos tenemos una serie de problemas de paro, etcétera, muy grande, pues deberíamos dar más importancia a las estrategias que nos permiten impactar sobre un espacio económico, sobre un conjunto de empresas o sectores más amplios. Y la segunda gran reflexión o recomendación que sale del análisis de esta palanca es: hasta ahora hemos estado dando mucha importancia a la creación de capacidades científico-tecnológicas precisamente para poder llevar a cabo esa diversificación disruptiva. En esta fase deberíamos poner más el énfasis en la explotación de las capacidades. Como segunda palanca se trabajan las infraestructuras de conocimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Por qué y cuáles son las recomendaciones del informe al respecto? Para innovar, para diversificarse, las empresas necesitan conocimiento. Y cada vez menos el conocimiento radica solo en la empresa. Las empresas tienen que ver el conocimiento del entorno también, y una palanca que ha desarrollado el País Vasco de un modo espectacular son las infraestructuras de conocimiento. En eso somos reconocidos en toda Europa. Entonces, nosotros lo que hemos analizado es qué posibilidades ofrecen las infraestructuras de conocimiento para la transformación productiva en el País Vasco, y las recomendaciones que encontramos son 4. Primero, hay que reordenar la red vasca de ciencia y tecnología. Tenemos que pasar de concebir una red básicamente como modo de gestionar las ayudas públicas como una red basada en la gestión real del conocimiento. Esa reordenación pasa por reducir su complejidad y, asimismo, por incorporar nuevos agentes a esta red. Una base de conocimiento fundamental es la no tecnológica. Pues bien, tenemos los agentes de base no tecnológica que no están presentes en la red.
De la misma manera, la red ha atendido relativamente poco a las pequeñas empresas. Hay agentes como los centros de formación profesional que deberían ser incorporados a la red por posibilitar cierta serie de servicios tecnológicos para este tipo de empresas. La segunda gran medida de reforma de la red vasca de ciencia y tecnología es mejorar su conectividad. Conectividad tanto entre la propia red y la industria o las empresas, como entre los propios agentes de la red, científicos, tecnológicos y no tecnológicos. Ahí se propugnan dos tipos de políticas, entre otras. Si queremos conectar la red con las empresas, tenemos que empezar a dar más énfasis a las políticas de demanda que nos permitan aumentar la capacidad de absorción de las empresas de ese conocimiento que radica fuera. Y por otro lado, hay que impulsar las políticas de movilidad laboral entre los investigadores de la propia red y entre los de la red y de fuera. En tercer lugar, observamos que los modelos de financiación de los agentes integrantes de esta red están relativamente en crisis. Y esa crisis ha agudizado aún más con las restricciones financieras que estos días vivimos. Entonces, hay que cambiar los modelos de financiación y ese cambio de los modelos de financiación de los agentes de la red vasca de ciencia y tecnología va ligado, entre otras cosas, a procesos de internacionalización y de búsqueda de ingresos en el exterior. Y por último, hay que introducir mecanismos generales de monitorización y evaluación de los agentes componentes de la red. Pero, Miquel, en estas dos primeras palancas, cuando trabajamos las tecnologías facilitadoras esenciales y las infraestructuras de conocimiento, ¿no nos estamos olvidando del agente principal de la transformación productiva, que es la empresa? Bueno, en las 6 palancas nos aparecen las empresas de un modo u otro. Ciertamente, hay 3 palancas en las cuales el foco fundamental o específico es la empresa. Es la palanca tercera, en la cual analizamos las estrategias empresariales que permiten pasar o migrar hacia los océanos azules. Es la palanca cuarta, en la cual analizamos la introducción de servicios intensivos en conocimiento en los productos de las empresas, que tienen que ser soluciones integrales, y es la palanca número quinta, que es la creación de nuevas empresas. ¿A qué te refieres con eso de los océanos azules? Bueno, las empresas pueden moverse en unos mercados plagados de competidores, con pequeños márgenes, dificultades de diferenciación, eso se le llama por la literatura los océanos rojos, o pueden moverse en los mercados justamente opuestos, que serían los azules. En el análisis que hemos hecho de los entornos en los que se mueven las empresas vascas y españolas, lo que observamos es que sobre todo se mueven en océanos rojos. ¿Y cómo se salta de los océanos rojos a los azules? Para eso necesitamos estrategias de innovación y de internacionalización. Hemos analizado en este capítulo las estrategias de innovación e internacionalización y, de acuerdo con una serie de parámetros, diferenciamos dentro de las estrategias de innovación e internacionalización unas que se pueden caracterizar de explotar el conocimiento que ya tenemos, otras de explorar nuevo conocimiento. Bien, hoy día las empresas tienen que ser ambidiestras, tienen que trabajar tanto con estrategias de exploración como de explotación. Pero eso sí, cuando queremos pasar a océanos azules, pues quizás tenemos que poner más el énfasis en las de exploración que en las de explotación. En el análisis que hemos hecho de las estrategias de innovación e internacionalización de las empresas vascas, observamos que prima mucho más la explotación que la exploración. Al referente a la segunda palanca de transformación, referida al modelo a las empresas, has hablado de un vocablo un tanto extraño, no solo lingüísticamente, sino también para un país cuya columna vertebral es la industria, la servitización. ¿Podrías explicar brevemente a qué te referías con eso? Sí, cuando decimos servitización no queremos decir que la industria, la empresa industrial, deja de ser la columna vertebral. No, seguimos pensando eso, que todavía la industria es una columna clave de nuestra economía. Lo que sí pensamos es que la empresa industrial tiene que empezar a incorporar que toda empresa industrial que quiere ser competitiva cada vez va a incorporar más servicios entre sus inputs, que los productos que da tienen que dejar de ofrecer un bien para ofrecer una solución que incorpora también cada vez más servicios y que incluso tiene que cambiar los modelos de negocio con los cuales opera. ¿Y cuál es la posición de las empresas vascas a este respecto? De los indicadores que hemos podido manejar al respecto, vemos que las empresas vascas no están peor en servitización que las empresas europeas. Lo que sí observamos es que dentro de los servicios que ellas integran hay un sesgo muy claro hacia los servicios de carácter técnico y en detrimento, o si queréis con una cierta debilidad, de los servicios más soft, tales como publicidad, investigación de mercados, etc.
Esto podríamos pensar a ver si es corregido por los servicios a empresas intensivos en conocimiento que hay en la economía, para que les proporcione el conocimiento que les falta. Bien, en estos servicios a empresas intensivos en conocimiento encontramos el mismo dualismo. Estamos relativamente fuertes internacionalmente en servicios de ingeniería y en servicios de I+D, y estamos relativamente débiles en servicios de consultorías, asesorías legales, servicios informáticos, investigación de mercados y publicidad. Como tercera palanca de transformación productiva, referido a la empresa, hemos hablado del emprendimiento. Ya Schumpeter hablaba del fenómeno de destrucción creativa, refiriéndose a que las nuevas actividades económicas que se crean en el mercado, cuando más eficientes, eliminan a otras del mercado menos eficientes, generando fenómenos de innovación en el mercado. ¿Ha tenido lugar este fenómeno en el caso del País Vasco? Bueno, las empresas que entran pueden ser más eficientes y desplazar a las otras. Tenemos entonces destrucción creativa, o pueden ser menos ineficientes. Y entonces entrar, al no poder competir con las que ya existen, salen. Es el fenómeno de puerta rotatoria. En el trabajo nos hemos preguntado, ¿cuál de estos fenómenos está primando en el emprendimiento vasco? ¿La destrucción creativa o la puerta giratoria? La conclusión es un poco decepcionante. Prima sobre todo la puerta giratoria. Es más, los procesos de las nuevas empresas que se crean no tienen un alto componente innovador, no suelen nacer con una perspectiva internacional y tampoco presentan tasas de crecimiento excesivamente grandes. ¿Eso quiere decir que el emprendimiento no está generando un efecto positivo en la economía vasca? No exactamente. Junto al emprendimiento innovador tenemos también el emprendimiento inclusivo. Esto es el emprendimiento basado en el autoempleo, el emprendimiento que mira la empleabilidad de ciertos colectivos desfavorecidos como inmigrantes, mujeres, jóvenes en paro, etcétera, etcétera. Normalmente lo que encontramos en el emprendimiento es que ese emprendimiento que entra genera competencia, y hemos constatado en los estudios econométricos que se han hecho al respecto que las empresas que ya existían mejoran su eficiencia. Por otro lado, observamos también que el emprendimiento inclusivo tiene unos efectos económicos y sociales sumamente positivos. No solamente está evitando que unos colectivos determinados estén en paro y la descapitalización permanente y la descapitalización de sus capacidades y demás, sino que también buena parte del nuevo empleo que se crea corresponde a nuevas empresas. La última palanca que se trabaja en el informe es la de la energía. ¿A qué lógica se debe la inclusión de la energía como palanca de transformación? Bueno, responde a una doble lógica. Por un lado, la energía es un input fundamental, y entonces está afectando a la competitividad de todos los sectores que lo utilizan, y más aún en una economía como la vasca, que es especializada o sumamente intensiva en el consumo de energía. Y en segundo lugar, la energía puede ser un sector, una actividad en sí atractiva hacia la cual diversificarse. Centrémonos en la energía como ámbito de diversificación, porque no tenemos tiempo para todo. ¿A qué lógica responde la importancia de la energía como ámbito de diversificación? ¿Qué ventajas tendría? Bueno, en el País Vasco la energía cumple las dos condiciones que deberían darse para que una actividad sea elegida como prioridad por una estrategia de especialización inteligente. Por un lado, tenemos especialización y fortalezas en la misma, como observamos por su peso en el valor añadido bruto, por su productividad, por sus costes laborales nominales unitarios, mejores que los de los competidores. Y en segundo lugar, es un sector no solo que tiene unos crecimientos de demanda relativamente altos, sino también unas productividades y unas cualificaciones de la mano de obra mejores que las de la media de la economía. Luego, es un sector, en principio, atractivo, en el cual diversificarse y en el cual además tenemos ventajas para especializarnos en él. A pesar de todo, la energía supone aproximadamente el 3% del PIB vasco. ¿No tendría un impacto relativamente pequeño? Bueno, el 3% es cuando atendemos a las estadísticas oficiales que solo miden energía por actividades de refino o por actividades de distribución de energía. Pero en realidad la energía en el País Vasco tiene un factor tractor muchísimo mayor. Toda la cadena prácticamente de valor y de conocimiento del sector energético somos fuertes en ella. No solo tenemos operadores, tenemos capacidades científicas muy importantes en la universidad, en Energigune, tenemos capacidades tecnológicas en las corporaciones, tenemos de las mejores ingenierías expertas en el ámbito energético, tenemos toda una serie de empresas que, aunque no catalogadas en las estadísticas como energéticas, realmente toda la electrónica de potencia está trabajando, bueno, toda la electrónica de potencia ligada a la energía está trabajando para la energía. Luego tenemos
un sector mucho más amplio que el que podría deducirse de este 3%. Eso sí, aun y todo, vemos que podría haber ámbitos de mejora. Consideramos bastante importante o fundamental que se aborden procesos de concentración empresarial, sobre todo en lo que sería electrónica de potencia, y que asimismo dentro de las prioridades fijadas en la estrategia de energías se dé más peso a aquellas prioridades más apegadas al presente. La verdad es que, Miquel, todo este análisis y recomendaciones, palanca por palanca, es un poco agotador, ¿eh? Como dice Porter, nuestro presidente de honor, lo que da sentido y pegamento a todas las actuaciones que se van proponiendo es la estrategia que subyace en el fondo de las mismas. Podríamos intentar elevarnos un poco de recomendaciones concretas y decir cuál es esa estrategia que subyace a estas propuestas. Bueno, en primer lugar, hay que decir que sería muy osado y presuntuoso que Orkestra se pusiera a marcar toda la estrategia del País Vasco, ¿eh? No se trata de eso, porque una estrategia lo que tiene que ser fruto es de la participación de todos los agentes que realmente están implicados en el sistema de innovación. Eso sí, el informe lo que nos da una serie de pistas o orientaciones para alimentar ese debate que tenga que tener lugar entre todos los agentes. Empecemos pues con el primer elemento del salto mortal, que sería un poco el qué de la estrategia, que al final consiste en priorizar en cuáles van a ser las principales prioridades que recomienda el informe. ¿Cuáles serían estas? Sí, esto es. Siempre toda estrategia tiene que empezar por un qué, ¿eh? Entonces, ese qué, las prioridades pueden ser verticales, esto es, tenemos que decidir por qué áreas científico-tecnológicas, económicas apuesta el país, y tenemos también que tener unas prioridades horizontales. Entonces, tenemos que ver cuáles son los fallos del sistema que no nos podemos permitir o aquellas funciones que tenemos que fortalecer. Si empezamos por las prioridades verticales, de los análisis realizados en el informe, pues por ejemplo, de los análisis de las tecnologías facilitadoras esenciales o la energía, nos sale que hay demasiados ámbitos de focalización en el PCETI actualmente vigente, que hay que reducir eso, y que un modo de reducir y de hacer digerible todo esto sería agrupar las actuales prioridades en 3 grandes metaprioridades, dentro de las cuales tenemos que empezar a focalizar y especializarnos a tope, ligando las líneas de investigación de las mismas, no tanto a los intereses de los investigadores, sino a las necesidades realmente de las empresas y sociales, y buscando convergencias entre las diferentes líneas. Esa convergencia o esa combinación es la que nos puede dar realmente singularidad. Y en cuanto a las otras prioridades, las horizontales. En el informe se tratan mucho, pero por reducir en el tiempo, yo destacaría la reordenación de la red vasca de ciencia y tecnología a la que antes me he referido y la superación del llamado Valle de la Muerte. ¿A qué te refieres con esto último, del Valle de la Muerte? Bueno, el Valle de la Muerte es un término que ahora está muy en boga en la Unión Europea. La Unión Europea se ha dado cuenta que lleva invirtiendo un montón de tiempo en investigación básica y la generación del conocimiento, pero que luego solo se materializa en productos. Luego eso no tiene resultados económicos. Es un conocimiento que no se aprovecha o que lo aprovechan los competidores, los países emergentes, Estados Unidos, etc. Hay que reequilibrar los programas de apoyo de modo que las fases posteriores de la investigación tengan importancia, tengan también financiación. Es, por ejemplo, la prueba de concepto, la demostración, la innovación en tecnología, etcétera, y hacer frente a los problemas de financiación. Pasemos entonces a la segunda parte del salto mortal, que como sabemos es la más difícil, que es el proceso de cómo construyes esta estrategia colectiva. ¿Da algunas pistas el informe sobre cómo construirla? Bueno, el informe es un informe de qué es, más que de cómo, más que de procesos. De todos modos, salen también unas pistas sobre esos procesos o esos cómo. Lo primero es que tenemos que huir de concebir la estrategia como la elaboración de un plan, que lo tenemos para 4 años, como una cosa estática, que se ejecuta los 3 años siguientes y a los 4 años nos volvemos a reunir a reconsiderar las prioridades. La estrategia tiene que ser un fenómeno vivo, que tiene que tener una evaluación permanente, una readaptación y que cuente con la participación de los agentes. El segundo punto sería precisamente ese, cuáles son los agentes que deben participar en su elaboración. Una estrategia del País Vasco no debe ser solo la estrategia del gobierno, ni siquiera la de la llamada triple helix, que ha alumbrado de alguna manera los anteriores PCETIs. Esto es, no solo es del gobierno, de las sociedades del conocimiento y las empresas. La Unión Europea, en la RIS3, propugna meter también a los agentes sociales para atender los retos sociales, y nosotros consideramos que incluso habría que pasar no solo de la triple hélice a la cuádruple, sino a la quíntuple hélice, incluyendo al mundo financiero. Si no incluimos al mundo financiero, no podremos financiar esas diversificaciones, esa transformación productiva.
Y por último, el tercer elemento clave del proceso es si queremos una estrategia viva que se vaya adaptando continuamente, tenemos que aprender de nuestros errores. Y para aprender de nuestros errores tenemos que introducir serios mecanismos de monitorización y evaluación. Bueno, pues como ocurre con las estrategias territoriales, el informe de competitividad de Orkestra no termina así. Aquí es un proceso vivo. Hemos respondido a algunas preguntas, pero en el proceso nos han surgido nuevas preguntas. Hemos identificado diferentes retos, algunos más para el Gobierno, otros más ligados al desarrollo de estrategias de las empresas, otro a los agentes del conocimiento y también una serie de retos para nosotros mismos, para Orkestra. Algunos de estos retos ya los estamos trabajando en colaboración con algunos de los que estáis aquí, desde nuestra contribución de la investigación para responder a los retos de competitividad del País Vasco, y el resto los apuntamos para la agenda de investigación de Orkestra del próximo bienio, la agenda de investigación, interacción y formación que tenemos que seguir desarrollando desde Orkestra. Entre ellos, el análisis de otras palancas críticas que han salido al final de este informe, como el análisis del papel de la financiación para el desarrollo de las estrategias territoriales, la fiscalidad o la propia innovación del sector público, que se nos han quedado pendientes de abordar en este informe. A continuación pasamos el testigo a Bart, para que presente un poco las conclusiones que han salido en los 4 talleres anteriores en coordinación con los coordinadores de los paneles. Gracias. Mila esker denoi. Bueno, en primer lugar, eskerrik asko Marijo, txapeldun Mikel. Es un placer, un honor estar aquí ante todos vosotros. Quiero empezar a decir que habéis utilizado unos metáforos, yo diría realmente bonitos: océano rojo, océano azul, algunos más. Esta mañana, cuando yo salí de casa, o antes de salir de casa, estaba dudando, ¿me voy a poner una camisa granata o roja o una azul? Bueno, ya ve el resultado. Me alegro también de ver que hay mucho azul en el auditorio aquí. Esto transmite optimismo y positivismo, o sea, yo creo que vamos por buen camino. Ok. En relación a las palancas que habéis repasado, ha habido esta tarde algunos talleres específicos para profundizar un poco más en ello o para ver qué opina la gente, cómo podemos operacionalizar o cómo podemos poner en marcha o generar ideas para cada uno. Y el primero también tiene que ver con otra metáfora que habéis utilizado, que es el Valle de la Muerte. Y cómo atravesarlo con éxito, cómo convertir una idea en un negocio rentable con posibilidades de crecimiento, sobre todo visto desde la perspectiva de empresas de nueva creación. Y en este taller el coordinador académico ha sido nuestro colega Iñaki Peña, y me gustaría pasar la palabra a Iñaki para que nos cuente un poco las principales conclusiones o consejos que han salido para mejorar la valorización comercial del conocimiento y las ideas que desarrollan nuestros empresarios. Iñaki. Vale. Bueno, arratsaldeon, eta bueno, nik ere metaforari eutsiko diot. Ez dut alkandora gorria ekarri, ez dut urdina txuria ekarri diversifikatzeko. Orduan bueno, metaforari eutsiz guk egia esan Valley of Death, Valle de la Muerte edo heriotzaren haranari eutsi diogu, eta egia esan 2 minutu dauzkat laburbiltzeko 2 orduko saioak eman diguna. Orduan, nik metaforari erabiliz esan dezakegun gauza bat eta lur antzu batetik lur emankor batetara ibilbidea egin behar degula. Eta horretarako ez agerian dauden gauzak, baizik eta lur azpian dauden gauzak ere kontuan eduki behar ditugu. Zeren guztien funtsa sustraietan dago. Eta sustrai ezberdinak aurkeztu ditugu. Besteak beste, zentro teknologiki buruz hitz egin dugu, Teknaliatik Iñaki San Sebastian eduki dugu gurekin, eta berak ideien sormenari buruz jardundu, oso zabal eta ederki gainera. Bestetik, ekintzaileen sustraiari buruz hitz egin dugu,
ekintzaileak behar ditugu, baina garai hauetan ekintzaile asko ez dauzkagu, eta egia esan ez ditugu faltan botatzen gaur egun, zeren hemendik irtetzeko eta bereziki RIS 3ko erantzunkizunari aurre egiteko beraiek behar ditugu, baina beraiek ez daude bakarrik. Gurekin, gure artean Nagore eukidegu, Nagore Ardantza, eta beraiek beste batzuk behar dituzte bidean haran hori zeharkatzeko. Eta figura berezi eta importante bada business angelak dira. Ez dauzkagu business angel asko gure herrialde honetan, ez daukagu kultura zabal bat, inbertsiorako enpresen garai, lehenengo garai horietan, eta horretarako pelik ere hitzaldi bikaina eman digu bere ikuspuntua azalduz. Bestetik, loreak zaindu egin behar dira, eta loreak irtetzen dira. Naiz eta lurrantzuetan, benetan zaintzen baldin baditugu, horretarako baldintzak ipini behar dira, eta horretarako dauzkagu erakunde publikoak. Eta Izaskun Artetxe izan dugu gure artean horri buruz ere jarduteko. Eta baita ere, Iñaki Teletxea esprenen ikuspuntutik, lurremankorrau edo honek nola funtzionatzen duen ere azkeneko gauzak azpimarratzeko. Honekin esan nahi dudan, eta berala bukatzen dut honekin, nik uste dut lur antzu batetik lur emankor batetara ibilbidea egiteko guztien alegina behar dela. Sustrai hauetako bakoitza, hobetu egin behar da, eta bereziki guztien koordinazioa bideratu egin behar dugu denek enbor berera joan daitezen, eta behin enbor horretan frutuak lortu ditzagun. Frutuak lortzeko politikak neurtu egin behar dira eta bideratu egin behar dira. Eta lorak, ura, elikagaia eta beroa behar duten bezala, horretaz aparte berotasuna behar dute. Eta berotasuna intangible behar da. Herri honek intangibleak behar ditu ezberdintzeko beste erlijiotatik, eta hortan ere lan asko daukagu egiteko. Mila esker, guztioi, etortzeagatik, gure saiora, eta baita ere hemen izateagatik. Mila esker, Iñaki. El siguiente taller que hemos tenido esta tarde tiene que ver con el hecho de que opinamos en el informe que hay que fomentar la conectividad entre los componentes que forman el sistema de innovación, empresas, centros de investigación, KIPs, etc. Y eso con el fin de estimular prácticas de innovación colaborativa, innovación abierta y circulación de ideas. Para eso hemos debatido esta tarde sobre el sentido de la rotación de los recursos humanos y que esto puede ser una vía para fomentar esta conectividad. Miren Larrea, tienes el micrófono. ¿Qué es lo que hay que retener de los debates que el taller que ha tratado este asunto, movilidad de las personas en el sistema? ¿Qué ideas han salido de tu taller? Vale, eskerrik asko, Bart. Arratsaldeon guztioi, Bartek dio moduan pertsonen mugikortasunaz aritu gara gure seminarioan. Aipatu deguna da beharrezkoa dela mugikortasuna bultzatzea, batez ere Mikelek aipatzen zuen konektagarritasun hori lortzeko. Askotan ez bai gara elkar ezagutzen eta lankidetzarako zailtasunak ditugulako, baina aipatzen zen baita ere erronka zaila dela askotan eta azken finean mugitzea erabaki pertsonala delako, norberaren balioetan eta jarreretan oinarritua. Horregaitik aipatu da balio eta printzipioietan eragiteko aldaketa kulturala behar degula, txiki-txikitandik ikasi eta ikusi behar dela, mugikortasun hori, eraldaketa kultural hori emateko. Bigarren maila batean aipatu da baita ere, erakunde bakoitzaren barruan kulturak aldatu behar duela, enpresa barruan, zentro teknologiko barruan, unibertsitate barruan, mugikortasuna bultzatu behar dela, erakunde bakoitzean ikasten degunaren arabera, erakunde artean mugituko garelako, eta azken finean, edo bukatzeko, aipatu dira nolabait sistema mailan edo egin daitezkeen hainbat gauza, aipatu dira legedi aldaketak, bultzatu beharko liratekenak mugikortasuna bultzatzeko, gobernantzaren hobekuntza bat baita ere, eta azken finean guzti honekin bueltatzen ginen berriro ere gizabanakoen eta norberaren apustuetara eta gutako bakoitzaren arduretara. Oso ondo, gracias Miren.
seguimos con el taller de energía. Miquel ya ha elaborado bastante bien sobre que el sector de energía es considerado tanto por su peso como por la importancia transversal que tiene para otros sectores, que es un sector clave e importante para la economía vasca, para su desarrollo y potencialmente para la transformación productiva y la mejora de su competitividad. Eloy, ¿cuáles son los mayores retos para el sector de energía que han salido del taller que tú has coordinado o qué implicaciones tiene la transformación productiva para el sector de energía? Arantxa León, nosotros tratamos en el panel de los temas de diversificación, energía, industria y mercados, y realmente tuvimos unos ponentes muy distinguidos y hablando de mercados de la energía llegamos inmediatamente al tema de la industria relacionada con la energía. Y al tratar estos temas entramos ya o nos focalizamos en los temas de internacionalización. Y en este punto, que ocupó gran parte del debate y también de algunas de las presentaciones, yo creo que la primera cuestión, aunque sea obvia, es que la internacionalización va más allá de la exportación. Segundo, que es importante examinar y hacer análisis estratégico y ser selectivo en los mercados. Y esto puede venir en relación con el planteamiento de la diversificación. Un punto que a mí me parece muy interesante que salió en las discusiones es que podríamos decir que hay que internalizar la internacionalización, desarrollar una cultura relativa a la internacionalización en las empresas, la necesidad de formación para estar en el mundo internacional y quizás ligado a este aspecto de la cultura, la necesidad de acompañar, de informar, de complicidad se habló, y de acompañar tanto desde las empresas tractoras como acompañar desde el gobierno. Y en este acompañamiento es importante reconocer la capacidad de seguimiento y quizás el planteamiento de proyectos integrales que de alguna manera relacionados con la energía o las tecnologías de la energía, de alguna manera luego en otro de los resúmenes y de los puntos trataremos al decir que hay que apostar por ciertas tecnologías. Pero hay que reconocer que hay que competir en costes o en precios y que hay que competir también con tecnologías y con tecnologías avanzadas. Y en ese proceso hay que mantenerse permanentemente actual y alerta. En el tema de internacionalización, un aspecto importante que ya resaltó Miquel es el tamaño. Ha quedado claro que el mercado del País Vasco es reducido, los tamaños de las empresas comparados con el ámbito global también, y hay que buscar un tamaño mayor. Alguien dijo un tamaño adecuado, un tamaño mejor. Y en este sentido también se señaló que la propiedad importa, sobre todo desde el punto de vista del planteamiento de los centros o del desplazamiento, perdón, de los centros de decisión. Muy brevemente, otro punto que se trató al hilo del tema de energía y mercados es que es muy importante el precio. Estamos acostumbrados a tener seguridad de suministro y los aspectos medioambientales básicamente conseguidos, pero el precio ha subido y para la competitividad de las empresas es clave tener costes de energía más bajos para competir. Y aquí surge la oportunidad del desarrollo de los hubs de gas y la solución al déficit tarifario, que de alguna manera no sabemos los resultados, pero que será de gran repercusión. Al hilo de esto se puso el ejemplo de los Estados Unidos y de la situación del gas no convencional, lo que nos llevó al convencimiento de la necesidad de explorar y eventualmente desarrollar los recursos propios en nuestro territorio. Finalmente, un aspecto importante es de las tecnologías y la energía. Tenemos que elegir tecnologías y se plantea qué tecnologías tendremos. Quedó claro que vamos a disponer de todas las tecnologías y que habrá un mix y que es previsible que estén todas, pero el denominador común quizás sea la eficiencia energética y las tecnologías limpias. El énfasis habitual en las energías primarias y en la generación de electricidad hace que quizás no nos focalicemos en los temas que están suponiendo una importante transformación tecnológica. Y aquí se ha referido en las diferentes intervenciones a las redes eléctricas de distribución, en la que posiblemente estaremos experimentando una transformación, no sabemos con qué velocidad, intensidad o radicalidad, pero que tendremos el desarrollo del vehículo eléctrico, posibles desarrollos en almacenamiento de energía y generación distribuida, que desde luego representan una oportunidad también en el caso para el País Vasco de la industria vasca relacionada con este asunto. Y trato ya de terminar. Muchas gracias y espero haber resumido de alguna manera, no completamente, pero identificado los puntos más significativos. Muchas gracias, Eloy. Concluimos con los hallazgos de un cuarto taller.
Miquel y Marijo ya señalaron la importancia de la internacionalización, no solamente para ir vendiendo más en el extranjero, pero también para aumentar la capacidad de absorción y de innovación de las empresas y del sistema de innovación. En este contexto, Edurne Magro, la internacionalización de las infraestructuras de conocimiento, tanto centros tecnológicos como quizás proveedores de servicios intensivos de conocimiento, ¿puede ser un revulsivo o una ayuda en esto? Gracias, Bart. Buenas tardes a todos. Como ha comentado Miquel, ha comentado Bart, la servitización y el sector de servicios avanzados es una de las palancas de la transformación productiva y en este sentido, al igual que las empresas industriales deben internacionalizarse, nuestro sector de servicios avanzados debe internacionalizarse y avanzar en estos temas. En este sentido, en el taller no se ha cuestionado la internacionalización, sino que ha habido un claro consenso en que la internacionalización no es una opción, sino que es una necesidad, pero que la cuestión es cómo abordarla. Y en este sentido hemos abordado dos perspectivas. Una perspectiva desde el sector de servicios avanzados, los servicios profesionales, los servicios no basados en conocimiento tan técnico o tecnológico y la problemática de los servicios basados en conocimiento tecnológico, conocimiento I+D. En el primero de los casos sí que hemos obtenido más preguntas que respuestas y sobre todo hemos concluido en que hay que vencer muchas barreras y la importancia de vencer barreras sobre todo como la especialización, el tamaño de las empresas y sobre todo el tener personal cualificado y preparado para ir al exterior, porque una de las características de las empresas de servicios precisamente es que no pueden abordar la internacionalización como una empresa industrial, sino que implica una movilidad de personal hacia ciertos mercados y por eso hay que tener personas preparadas para ello. Y por último, se ha abordado especialmente el caso de los servicios de I+D y concretamente la internacionalización de los centros tecnológicos vascos. Y en este sentido se ha concluido que la problemática es diferente, ya que estos centros forman parte de un sistema de innovación, forman parte de un territorio y tienen una misión que es atender o responder a las necesidades de las empresas de este territorio. Y por eso la internacionalización de estos centros ha concluido que debe responder a una estrategia de país. Gracias. Muchas gracias, Edurne, por compartir esto con nosotros. También gracias, Eloy, gracias, Iñaki, gracias, Miren. Jetzt habe ich das Vergnügen, das Wort zu geben an Herrn Professor Christian Ketels. Bueno, ahora tengo el honor de pasar la palabra al profesor Christian Ketels, presidente del Consejo Asesor de Orquestra y Associated Professor en el Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard. Christian, be our guest. Thank you. Well, thank you, Bart. Ladies and gentlemen, I don't know whether it's by design that you move from Spanish to Spanish with a slight Dutch accent to English with a slight German accent, but that's the way it is. When we did, so I'm here in my capacity today as the chair of the advisory board to Orchestra, which I'm very honored to be. I'm very honored to listen to the presentation today. Luckily, I was able to read the English summary. But at least we learned that economics is not only drama, it can also be very, very well choreographed theater. So I thank the orchestra team for doing that. When we talked a little bit earlier about today, Inaki Penna actually made the comment that these reports are always a very important milestone. A milestone in two dimensions. They're a milestone because they start a process. They hopefully will influence policy, and the minister is here. And I know that the panel is going to look at exactly that. What are we going to do with the results from this work, from the competitiveness analysis? But it's also a milestone that allows us to look back, and we too often forget about this. We continue, we just want to move forward rather than to acknowledge what brought us here. And this is something that we in the orchestra team discussed that we wanted to do today and really acknowledge
an individual that has been very instrumental in bringing us here and bringing orchestra into the shape that it is to deliver this type of reports. And so I would like to ask an individual to come forward that many of you have known much longer than I have. Some of you know very well, much better than I do, but that I had the chance to get to know a little bit over the last couple of years, and that's John Asua. So John, if you wouldn't mind joining me here in front for a second, that would be great. So we wanted to take the opportunity to thank John for the many different things that you've done for orchestra. And of course, the main thing was it started out with is that you have been instrumental in creating the institution. This is not something that politicians too often do, create institutions that outlive themselves, create something that not just is a policy, but hopefully an instrument that allows their predecessors, others that come to design better policies. And that's one of the key things that you've done that really were instrumental for orchestra to come to life and to be in the shape that it is today. But John did much more. You have been the chair of the advisory board for a number of years and have been steering that group through a very important development of this institution. You have been teaching the Microeconomics of Competitiveness course within the context of orchestra, and you've been a very strong ally in our international network of MOC schools that also has been instrumental in moving orchestra forward. Now, maybe one of the things that is most important is that you also step back. You put some distance between yourself and orchestra. And that, again, I think is something that not a lot of individuals are able to do. They've created an institution to let it go and let it grow and let it contribute on its own terms. Now, when I thought a little bit about what might have prepared you for this influence on orchestra, I think it's really a word that we've heard a little bit earlier about from Mikael, and that's the idea of a triple helix. Because you started out as a politician, you then became an entrepreneur, and with orchestra you moved into the academic sphere. But I think the reason that orchestra is successful is because it includes all these three elements. You've had to think as a politician to create this institution and to make sure that it survives through different elections, through different administration. You had to be an entrepreneur to create a new institution, otherwise this wouldn't have happened. And you have to be able to think as an academic in order to bring an academic research team together that can do something relevant. So we wanted to take this opportunity to really thank you for the contribution that you've made. And afterwards, we can discuss very controversial about the recommendations of the report. But let me hand over, as a little token of the appreciation of the orchestra team, this document that acknowledges the work that you've done for orchestra over the years. Thank you very much. John, thank you very much. Hoy es un día de coreografía, ¿no? Afortunadamente he sabido elegir los colores. Camisa azul, casi siempre me veis, no con la camisa azul de otros, sino con camisa y traje azul, pero sin olvidar el rojo. Porque, como se ha dicho a lo largo de toda la presentación, el mundo y el futuro que tenemos que innovar no es solo de fashion y moda y 4 nuevas industrias o actividades, sino que tenemos mucho que hacer sobre la base que tenemos en este país y hay que reinventar y recrear y hacer competitiva todo el tejido económico, empresarial que tenemos en el país. Y ese es el verdadero reto. Bueno, dos palabras para agradecer esto. Una, la primera, antes me comentaba Miquel algo que es lo que prefiero decir. Me dice, ten mucho cuidado porque te están retirando. Cuando me llamaron hace unos días para preguntarme si iba a estar hoy aquí en la conferencia y que había interés en hacer algún pequeño reconocimiento, para mí es un gran reconocimiento. La verdad es que lo único que he pensado es en varias de las cosas que Chris ha comentado y que podemos ver aquí.
y sobre todo cuando os veo a la mayoría de vosotros. Por encima de todo, la competitividad es un gran viaje. Es un viaje que yo suelo decir, en clase siempre suelo decir, cuando empezamos el curso, la competitividad se hace todos los días y es absolutamente inacabable. Todos los días existe una nueva demanda de la sociedad, nuevas necesidades de las empresas, de los gobiernos, de las instituciones académicas, de las personas que hacen que debamos aprender todos los días de nuestra vida, todos de todos, para poder hacer las cosas. Y yo no sé si son 3, 5 o 10 las hélices que necesitamos poner en consonancia, pero lo que sí sé es el gran esfuerzo que ha supuesto irse actualizando, que tiene que reformar distintas actividades y no perder nunca la esencia y el core que le da vida. Empezamos hace mucho tiempo, fuimos pioneros como país en todo este proceso. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Harvard y de Michael Porter para poner en marcha algo que iniciábamos 7 escuelas en plan piloto a lo largo del mundo. Hoy, afortunadamente, 120 empresas, universidades e institutos están detrás de esta red de microeconomía de la competitividad, formando gente, investigando y tratando de influir y generar impacto en la sociedad. Y ese es el verdadero esfuerzo que todos los que vamos aprendiendo unos de otros estamos intentando hacer al servicio de esta sociedad. Yo, recordando lo que comentaba Miquel, no me doy por aludido si alguien da este reconocimiento como un retiro. Espero tener la oportunidad de seguir al menos recorriendo este viaje en los próximos 20 años, que espero sea lo que tenga mínimamente fuerza para poder haciendo todas estas cosas. Así que seguiré dando la lata y seguiré intentando hacer cosas ahí donde esté. Así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros, a todo el instituto, a todos. Thanks very much, Chris. So with that, I have the pleasure to hand the word over to James Wilson, who will lead us through the final panel of discussion. Thank you, Christian. Gracias, Christian, y gracias a John. Arratsaldeon denoi. Bienvenidos a esta última parte del acto de esta tarde, en que tengamos un panel de lujo para seguir hablando de las preguntas que han salido de la presentación de Marijo y Miquel y de los talleres que hemos tenido esta tarde. Y primero quiero introducir este panel. Somos muy afortunados de tener con nosotros esta tarde, empezando a mi derecha, a Miquel Landavaso, que viene desde la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Arantxa Tapia, que es la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, a Xavier Turbe, que está aquí, vicepresidente de Kutxabank, y muy amablemente se ha puesto en el panel ayer en el último momento por un inconveniente de Mario Fernández, que da sus disculpas por no estar aquí esta tarde. Y José Luis Larrea, el presidente de Ibermática y también nuestro presidente de honor de orquesta. Muchas gracias a todos vosotros por estar con nosotros para debatir estas preguntas. Una de las limitaciones que tenemos es que con un panel de lujo tenemos muy poco tiempo, porque tenemos fuera el chacolí, está poniéndose caliente. Entonces, vamos a intentar ser breves. Voy a hacer una primera pregunta a cada uno del panel y luego vamos a abrir el debate y vosotros, para recordar que tenéis estas tarjetas, y si os podéis estar dando preguntas a las personas que están en los pasillos para que nos llegáramos y vamos a introducir estos, los que tenemos tiempo, en el debate.
Bueno, para contextualizar un poco, una de las conclusiones que ha salido, creo, más fuerte de la presentación de Marijo y de Miquel es que la estrategia de resistir ya no vale en este contexto. No estamos en una crisis ahora, estamos mucho más que esto. Crisis tardan 2 o 3 años y luego se van volviendo a la normalidad. Estamos frente a unos cambios más estructurales, más profundos y que tenemos que buscar nuevas soluciones. Y nuestra apuesta en el informe es que tenemos que buscar una estrategia de diversificación. Y los 6 palancas que hemos hablado están orientados hacia esta diversificación. Y voy a empezar con una visión de afuera, con Miquel Landebasso, para ver, Miquel, ¿cómo ves desde la Comisión Europea el camino que debe llevar una región, un territorio como la nuestra frente a estos retos? En particular, ¿qué implicaciones tiene el informe y sus conclusiones en el contexto de todo el trabajo sobre estrategias de RIS3 que estáis haciendo en la Comisión Europea? Gracias, James. Bueno, venir de la Comisión Europea estos últimos tiempos y hablar a audiencias como la vuestra no es fácil. Y quiero decir muy claramente aquí que más allá de la austeridad y por encima de las políticas macroeconómicas adecuadas, hace falta un impulso que vaya en la dirección de tocar los factores microeconómicos de la competitividad a los que se refería John, y que otra forma de llamarlo es una nueva política industrial. Y lo que estamos proponiendo también desde la Comisión Europea, aparte de las austeridades y las políticas macroeconómicas que hacen la primera página de los periódicos, es algo muy concreto, que voy a tratar de explicar en el sentido de qué significa, qué es esa famosa especialización inteligente y cómo se hace. Lo que significa concretamente para Euskadi es que a partir del 1 de enero va a venir un dinero de la Comisión Europea. Es un dinero fresco encima de la mesa para hacer una nueva política industrial. Una nueva política industrial en una región europea que ha sido en buena medida líder en Europa en políticas industriales. Y quizá estemos aquí porque alguien en los años 80 lo hizo bastante bien, pero siempre se puede emprender y hay que mejorar. Y es una política industrial que igual no se conoce mucho por ahí fuera, pero se empieza a conocer. Bien, este 1 de enero del 2014 va a venir con una serie de millones de euros de la Comisión Europea que se tienen que cofinanciar. Y esa cofinanciación tiene unas características muy precisas. En primer lugar, el dinero que venga de Bruselas el 1 de enero para Euskadi tiene que gastarse de una determinada forma, y esto es nuevo. El 80% de ese dinero tiene que ir a la innovación, tiene que ir a las tecnologías de la información y las comunicaciones y tiene que ir a la competitividad de la pequeña y mediana empresa. Y tiene que ir en un 20% a la eficiencia energética y a las renovables. Esto es lo que llamamos una condicionalidad. En segundo lugar, en Europa pretendemos de que además de subvenciones se trabaje muchísimo más, y en Euskadi todavía no se ha hecho, con instrumentos financieros. Y que esos instrumentos financieros sirvan para seguir reinvirtiendo en la economía, como ocurre, por ejemplo, en Bélgica, que todavía vivimos en parte del Plan Marshall. Es decir, más inteligencia en la inversión, una condicionalidad mucho más precisa y una tercera condicionalidad, que es de la que quiero hablar, sin olvidar antes deciros que por primera vez quizá, si se toma esta decisión política, podamos cofinanciar directamente con el sector privado, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Esa segunda condicionalidad a la que me refiero, que es la estrategia de especialización inteligente. Estrategia de innovación para la especialización inteligente. Este nombre rimbombante, en realidad no es nada nuevo, es una vuelta de tuerca a las estrategias de innovación, tratando de hacerlas mejores. Es una estrategia de transformación productiva, basada en la innovación, que nos debe conducir a modernizar, a través de la innovación y el conocimiento, esos sectores del rojo de la camisa, de la corbata de John, de las que estábamos hablando, y que nos sirve también de explotar las tecnologías genéricas para diversificarnos y, en su caso, explotar nichos emergentes. Es una forma de hacer política nueva, que implica una serie de condiciones. Esta transformación productiva tiene que focalizarse, tiene que ayudar a la región a particularizarse en la economía global. Tiene que evitar
las duplicaciones y la fragmentación que vemos en Europa hoy, con clústeres a 50 kilómetros y centros de biotecnología en regiones hermanas, digamos. Y está basada en una serie de Cs, para explicarlo muy rápido. Una es concentración, es decir, hay recursos escasos, tenemos que saber a dónde vamos con esos pocos recursos con los que contamos. Y vamos bien si identificamos bien los factores de competitividad, otra C, que se basan en masas críticas y en clústeres, y que atienden a la conectividad internacional, porque nos hemos estado mirando mucho el ombligo a la hora de hacer estrategias y hemos evaluado bastante poco, en general digo. Y la última C es la más importante, porque es el gen que define estas estrategias y se refiere al liderazgo compartido. Y esto tiene que ver con una palabreja que antes he oído, que es el descubrimiento empresarial. Y no significa otra cosa que la capacidad del sector público de tomar el riesgo de consultar, no con los sospechosos habituales, sino generar un proceso, porque esto no es una receta, es un proceso, en el que se escuche a las partes y se tome riesgos, y se experimente, y se evalúe. Y si se hace bien, puede ser una palanca de transformación, que es útil metodológicamente. Tenemos 135 gobiernos regionales y nacionales ahora trabajando con nosotros en esto, incluido Euskadi, y puede ser un factor de eficacia, de eficiencia en la utilización del sector público. El sector público tiene un papel fundamental en esas ecologías de la innovación que tratamos de promover. A tu segunda pregunta, y por mojarme, digamos, y a la lectura de este informe de competitividad con el filtro de los RIS3, yo diría 4 cosas. En primer lugar, decir que este informe de competitividad es muy bueno y que es un lujo tener un think tank como Orquestra en una región europea, porque es un referente estable para los políticos que nos indica la dirección y que debe guardar esa autonomía y esa calidad. Y en ese sentido, enhorabuena, porque es un informe excelente y conozco pocas regiones que tengan un think tank de esta categoría. 4 cosas. Hay que ampliar el universo de empresas que hacen I+D+I. 1.500, 165.000 empresas en Euskadi. Se nos han caído en España, de las 32.000 que se consideraban innovadoras, una tercera parte en los últimos 4 años. Esto hay que ampliarlo. Pero hay que ampliarlo, y aquí hay empresarios y me están mirando y diciendo, ya estamos con lo de la I+D+I. Yo hablo de innovación, es el segundo mensaje, innovación abierta, innovación incremental, innovación en servicios. Innovación que en una región productivista, en la que siempre hay tuercas y tornillos y unas escuelas de ingeniería de las que han salido grandes profesionales y que ocupan puestos de gestión en las empresas, que todo lo que no toques le suena como esto es un poco milonga. Y hay que entender que la innovación, que esos servicios avanzados a las empresas, los KISS, que creo que llamáis en inglés aquí, incluso en el informe, son esenciales para la internacionalización, para la diferenciación, y que hay que prestarles una atención importante. La tercera cuestión es la internacionalización. Estamos en un juego de talento, estamos en una situación concurrencial por el talento, hay que atraer talento, hay que explotar talento, hay que exportar talento que luego vuelva. Y yo os voy a dejar mi tarjeta por si se os ocurre algo. Hay que decir que los centros tecnológicos en Euskadi tienen un récord muy bueno en el programa marco de investigación. Pero no basta. Lo cuarto que quiero decir, y con esto acabo, es que a la luz del RIS, a la luz de la estrategia esta de descubrimiento empresarial, que en inglés suena mucho peor, hay que elaborar una estrategia en Euskadi de sokatira, a la vez y para el mismo lado, en algunos temas cruciales de esta nueva política industrial. Hay que alinear las instituciones. Hay 100 agentes, leo en la red vasca. No sobra nadie, no hay que ver fantasmas, pero hay que alinearlos. Y hay que tirar en el mismo sentido en algunas cuestiones cruciales, porque los solapamientos en épocas de crisis, las duplicaciones o el canibalismo del que hablaba nuestro
nuestro consultor y que recogéis en el informe son malos y hay margen para ello. Así que una invitación muy fuerte para que sigáis trabajando bien, mejorando lo que tengáis y sobre todo en el tema de la gobernanza. Pues muchas gracias, Miquel, por 4 pistas tan sucintas y relevantes para que podamos orientar nuestro trabajo en el futuro. Donando ahora a la consejera Arantxa Tapia, ¿cuál es la visión del Gobierno vasco en estos momentos sobre estos temas? Que Miquel ha hablado de liderazgos compartidos, antes Marijo y Miquel hablaron de la necesidad de mover más adelante de planes específicos hacia estrategias más dinámicos, etc. ¿Cuál implica esto en la práctica y cuál visión tenéis desde tu departamento sobre estos temas? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que tomando una palabra o alguna de las cosas que comentaba Cristian según nos estaba hablando, una reflexión que hicimos según llegamos a gobierno era qué podemos aprender del pasado para mirar al futuro. Y precisamente lo que nos dimos cuenta es que no necesitábamos tanto una nueva política industrial o un nuevo modelo de competitividad, sino renovar y adaptar lo que ya teníamos. Por tanto, aquello que ponemos sobre la mesa como un nuevo modelo de política industrial, un nuevo modelo de competitividad, es aprender de lo que ya sabíamos. Y eso fue una reflexión muy importante, a la que nos ayudó también el informe del que hablaba Miquel recientemente, que nos llevó a hacer también una segunda reflexión, y es que todos habéis participado, todos los que estáis en esta sala, seguro, en los distintos planes de ciencia y tecnología que ha ido realizando el Gobierno pues desde los 2000, en planes de competitividad, que seguro que además alguno todavía debe quedar en alguna de vuestras estanterías, sin ninguna duda, que consultaréis probablemente cuando toque preparar un proyecto para presentárselo al Gobierno para ver si ha quedado perfectamente alineado con aquello que escribimos. Pero a partir de ahí no hemos hecho nada más. Lo que observamos es que Euskadi lleva muchos años estableciendo políticas de especialización, no sé si llamarlo inteligente, pero de especialización sí, tratando de focalizar a dónde iba a focalizar sus esfuerzos, a dónde los iba a enviar, qué tipo de empresas iba a poner en funcionamiento, cuáles eran los elementos de competitividad. Todo eso lo ha ido haciendo de alguna forma. ¿Qué íbamos a hacer de nuevo? Pues tomar las estrategias RIS3 que estaba trabajando la Unión Europea, analizar qué de diferente tiene eso respecto de lo que se iba haciendo en Euskadi en los últimos años y aplicar esa renovación de modelo aprovechando todas esas oportunidades que nos ofrecía la nueva estrategia RIS3. Donde yo veo que puede ser algo distinto respecto a lo que ya hemos hecho, es una reflexión que estamos llevando además de la mano de Orquestra, es precisamente que pretendemos poner en marcha un sistema, un proceso que sea vivo. Es decir, que no volváis a introducir esos documentos en vuestras estanterías, bueno, y ya en los más modernos igual hasta tenéis un CD, un pendrive, pero que no sea algo que tenemos ahí escondido, sino que sea algo que estemos continuamente mejorando y adaptándonos en función de las necesidades. Y, desde luego, algo que tenemos que hacer, sin duda, analizando el Plan de Ciencia y Tecnología que tenemos en vigor, que se aprobó además en el año 2012, luego es relativamente nuevo, que tardó mucho en ver la luz, luego habéis trabajado mucho tiempo, es ver cómo lo tenemos que priorizar, y lo comentaban Miquel y Marijo cuando estaban presentando el informe de competitividad. Quizá para un país pequeño como Euskadi, somos 2 millones y poco de habitantes, todas las priorizaciones que hemos ido haciendo han sido fruto últimamente más que una priorización de una acumulación de ideas, de una acumulación de intereses o de creencias de cosas que podían ser interesantes, de aspectos en los que había que empezar a trabajar. Y lo que nos hemos planteado como meta es decir, ¿qué vamos a priorizar de verdad? Y nuestro objetivo es concentrar esfuerzos para conseguir el máximo rendimiento en el mínimo tiempo, conseguir una transferencia rápida a la industria y dar ese salto cualitativo que nos hace falta en este momento. ¿Partiendo de qué? Pues de las fortalezas que tenemos. Es el momento de diversificar, como comentabais, sin duda, pero no en cualquier cosa.
no en cualquier ámbito. Tenemos que diversificar sobre aquellos aspectos, sobre aquellos sectores que han sido tradicionalmente aquellos en los que ha trabajado Euskadi, en los que tiene más conocimiento y más potencial, porque requerimos una cierta rapidez en conseguir resultados. Estamos en una crisis muy profunda y necesitamos una cierta rapidez en la obtención de resultados. Por tanto, vamos a priorizar, pero no solo el qué, sino el cómo lo vamos a hacer. Y ahí ligo lo que decía Mikel también. Tenemos que trabajar con, los hemos llamado proyectos piloto, en ese proceso de descubrimiento emprendedor, lo estábamos llamando nosotros, tú lo llamabas empresarial y me gusta casi más. Es decir, ir viendo qué tipo de proyectos ponemos en marcha, evidentemente nosotros ayudaremos como gobierno, pero que nos permitan eso, en esas metaprioridades, en esas grandes prioridades, establecer líneas estratégicas que nos hagan seguir adelante, salir adelante mucho más rápido de lo que estamos en este momento. Un proceso vivo donde la gobernanza es esencial sin ninguna duda. Todos los agentes que estamos somos necesarios y quizá haga falta alguno más. No me atrevo a decir que sobre nadie, pero sí es cierto que tenemos que trabajar mucho más coordinadamente y establecer un modelo de gobernanza que en este momento no tenemos. Y si algo dice el proceso RIS3 es que esa gobernanza tiene que quedar muy bien establecida y muy bien coordinada. Y no me quiero olvidar de la monitorización y evaluación. ¿Monitorizar para qué? Pues ya lo siento, antes cuando hablaba de ingeniería me ha mirado Mikel, creo que ha descubierto que yo soy ingeniero. Pero es que aquello que no se mide no mejora y lo que no mejora empeora. Y eso lo sabemos todos. Tenemos que monitorizar y medir qué está pasando para saber que si realmente nos estamos alineando con las estrategias que hemos establecido, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer y si no lo estamos haciendo no quiere decir nada más que tenemos que modificar un poco el rumbo y tratar de alinearlos a aquello que dijimos que teníamos que hacer. Y evaluar también para mejorar, para observar qué hacemos como red que no esté funcionando, como red, y digo, no solamente red de innovación de ciencia y tecnología, sino red empresarial, qué estamos haciendo que no estemos haciendo suficientemente bien y cómo podemos mejorar. Y alinearnos sin duda con esas estrategias que hemos propuesto y conseguir avanzar lo más rápidamente posible. Ese es el objetivo. Y también decía Mikel lo de la socatira, casi voy a cambiar. A mí me gusta más, lo presentábamos el otro día, queda mejor cuando remamos todos en la misma trainera, en la misma dirección y los remos van rápidos y bien acompasados. Vamos a tratar de trabajar todos juntos en esa trainera. Ese es un poco el objetivo que nos hemos planteado, de acuerdo con la Unión Europea, siempre haciendo esa consulta permanente y, sobre todo, sabéis que estamos trabajándolo en ese proceso vivo. No vamos a hacer un documento para introducirlo en una estantería, tenemos que trabajarlo juntos y ese es el objetivo principal que estamos persiguiendo. Muchas gracias, Arantxa. Has hablado de los procesos y Mikel también de descubrimiento empresarial o descubrimiento emprendedor y la necesidad de trabajar juntos en esto. Quiero ahora pues aterrizar un poco al nivel más empresarial. Cuando hablamos de estrategias territoriales no debemos quedar en el gobierno, en el territorial. Es crítico que aterrizamos los retos también en las empresas y por eso voy a hacer un salto al final de la mesa, José Luis Sarabia, con la primera pregunta. El informe en este sentido destaca varios retos y uno de ellos que quizás Mikel ha empezado lo más fuerte es el dicho valle de la muerte, el dicho reto que tenemos de convertir nuestro conocimiento en valor en el mercado. ¿Veis esto como una realidad en las empresas vascas? Y dicho esta realidad, si es una realidad, pues ¿veis algunas soluciones, algunas cosas, barreras que tenemos que superar para mejorar este dicho valle de la muerte? Bueno, gracias, James. Bueno, yo la verdad es que no sé en calidad de qué voy a hablar. Voy a hablar en nombre propio, digo, porque no me siento autorizado para hablar en nombre de las empresas vascas, ni de la mía. O sea que la verdad es que esto se está poniendo poético, el Valle de la Muerte. Debo de reconocer que me llegó, cuando me llegó la pregunta y el informe, me sonaba película de vaqueros. Solo ante el peligro, el Valle de la Muerte, digo, el bueno, el feo y el malo, digo, bueno, no voy a tirar por ahí,
Pero bueno, lo de la poesía efectivamente está bien, aunque este valle suena un poquito amenazante, ¿no? Bueno, ¿cómo veo yo este asunto? Yo creo que decir algo distinto, diferente, inteligente, es muy difícil después de todas las cosas que se han comentado aquí y en los talleres específicos que se han hecho antes y que también nos ha hecho el resumen, ¿no? Y en ese sentido yo, algunas pinceladas que voy a dar muy breves, pues van a incidir en las cosas que habéis dicho, ¿no? Como no podría ser de otra manera. Pero sí voy a terminar con, no sé si con una pregunta, pero que a mí es lo que me preocupa en estos momentos desde la responsabilidad que me toca llevar a cabo, ¿no? La brecha entre el conocimiento y el mercado, evidentemente, existe. Ahora, mejor hablar del Valle de la Muerte que del desierto de la muerte, porque por lo menos en el Valle quiere decir, ¿no?, que hay una brecha entre el conocimiento que se supone que tenemos y los mercados. Si no tuviésemos conocimiento ni tendríamos mercados, estaríamos en el desierto, o sea, estaríamos mucho peor. Esto por darle un aspecto positivo a lo del Valle de la Muerte. ¿Es una realidad esta situación en las empresas vascas? Hombre, pues yo creo que sí, lo dice el informe, ¿no? Y habéis hecho muchos análisis, estudios, contrastes, como para que esto seguramente sea verdad. Y yo creo que en todas las empresas, y en la que yo presido también, este es uno de los problemas, ¿no? A mí me parece que el problema está ligado no ya con la nueva normalidad o la nueva complejidad, sino con lo que decían los informes de competitividad anteriores, el estadio de la innovación. Es que aquí el problema que tenemos es que estamos en un proceso en donde la superficialidad ataca por todas las esquinas. Hay otras cosas también más preocupantes incluso que la superficialidad, pero ahora voy a dejar para otro día. Y entonces parece, no ya que cada 2 años, que es cuando se presenta este informe, sino que casi cada día, y esto le pasará a la consejera seguramente, o dices una genialidad para capturar un poquito la atención de la gente o estás perdido. Y entonces esto está bien para capturar la atención y para colocar el discurso, pero podemos caer en el riesgo de meter muchos banderines de enganche, muchas cosas y despistar al personal, ¿no? No creo que eso es lo que hace el informe. Yo creo que lo que hace el informe y lo que habéis dicho es profundizar en el reto básico que tiene esta sociedad y otras, y nuestras empresas en general, porque luego habrá casos y casos, de realmente incorporar una estrategia de innovación en lo que hace. Y yo creo que todavía estamos en un estadio que venimos más de la calidad, que eso está muy bien y hay que seguir trabajándolo, y que apuntamos a la innovación, pero el discurso va bastante por delante, lo cual es lógico, y la realidad se queda un poquito por detrás. Entonces yo creo que este es el problema fundamental, que en los temas de innovar, que son de las cosas que habéis hablado, y ha hablado Miquel y ha hablado Arantxa, ¿no?, pues estamos todavía más en una cultura de suceso que de proceso. Y esto, hablar de cultura, lo habéis hablado también, todos en los talleres, en todos los sitios, voy terminando. Hablamos de cultura, hablamos de que depende de las personas, hablamos de todo esto y nos pensamos que esto, porque lo digamos, cambia por sí mismo. Y un cambio de cultura en una sociedad, de cultura, de manera de afrontar la innovación, de manera de afrontar las empresas, eso no se hace en 2 días. Pero como lo que se lleva es la receta, no lo habéis dicho vosotros, y lo que no se lleva es lo de trabajar duro y poner las fuerzas en marcha, que es lo que diría Antoine de Saint-Exupéry, que en la vida no hay soluciones, no hay recetas. Hay fuerzas que se ponen en marcha y luego llegan las soluciones. Entonces, yo creo que este es el tema fundamental. ¿Cómo pasamos del discurso a que realmente las personas y el capital emocional de las empresas y de la sociedad lo asumamos en primera persona de verdad? Y desde luego ahí o cooperamos, que lo hemos dicho todos, o cabalgamos juntos o no salimos del Valle de la Muerte. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, José Luis. Pues voy a seguir con la poesía un momento más y quedar con el tema de la Valle de la Muerte para una pregunta para Xavier. Si queremos superar este valle y si queremos desarrollar una estrategia territorial que nos movía hacia nuevos mercados, nuevas tecnologías, nuevas actividades, se necesita un fuerte apoyo del sistema financiero.
Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que una institución que está enraizada en el territorio, como Kutxabank o como otras instituciones financieras que tenemos, puede implicarse en este tipo de estrategia que estamos hablando y que se ha señalizado que necesitamos en el informe? Bien, la pregunta la has hecho en modo educado. Yo como banquero podría resumir, ¿financiaríamos el Valle de la Muerte? Esa es la pregunta del fondo, ¿no? Yo creo que la respuesta, o sea, no hace falta ni responder, ¿no? La muerte no se financia, la muerte se liquida, ¿no? Hay que ahorrar antes, ¿no? Entonces, yo creo primero ¿qué es el sistema financiero, ¿no? Voy a ser breve, pero bueno, muy breve. El sistema financiero lo que hace es intermedia entre el ahorro y la inversión, de manera que canaliza el ahorro a inversiones que son productivas y que son capaces de repagar ese ahorro. Y bueno, hay dos tipos de bancos. Está la banca comercial, que somos nosotros, Kutxabank, que básicamente intermedia entre los depósitos y los créditos. Y está, bueno, pues la banca de inversión y otra parte del sistema financiero que intermedia en lo que se llaman los fondos propios o el capital. No los préstamos, sino el capital, ¿no? Nosotros, como digo, como intermediamos con los depósitos es gente que nos da dinero y nos deposita y es sin riesgo. Nosotros, nuestra actividad fundamental no es invertir en capital, sino invertir en préstamos, en financiación ajena, en el cual, bueno, pues obtenemos un interés, pero bueno, con garantías de que no es de riesgo. Inicialmente no es de riesgo, ¿no? Entonces, la financiación siempre está al servicio del proyecto, de la inversión que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, para ver cómo se puede financiar el Valle de la Muerte, pues hay que ver cómo funciona el Valle de la Muerte, ¿no? Entonces, yo, por lo que os he oído del Valle de la Muerte, el problema, y bueno, en el cuadro, el problema es que no se consigue pasar en Europa, he entendido que en Europa básicamente, no se consigue pasar del conocimiento al mercado, ¿no? Entonces, a mí me ha venido un símil, ¿no? Y un símil es, bueno, pues si estamos en ese valle, pues me he imaginado pues, un coche, como si fuera pues, el proyecto de ese tránsito, y los coches pues, pueden tener tracción delantera o tracción trasera, ¿no? En este caso, si tiene tracción trasera, es decir, tira la parte del conocimiento, es decir, los investigadores o los que están ahí en I+D, ingenieros, este tipo de gente, pues esos van empujando por detrás, van empujando el coche por detrás, ¿no? Esa es tracción trasera, ¿no? El problema es que cuando empujas un coche por detrás, sobre todo si no sabes a dónde quieres ir, pues es muy difícil que llegue a buen puerto, ¿no? Es mucho mejor que tenga tracción delantera, que la tracción delantera es el mercado. Entonces, si tú sabes a qué mercado va a llegar, pues te pones allí, vas tirando el coche, tracción delantera, y llega seguro que llega, ¿no? Entonces, yo creo que el problema fundamental del modelo europeo es el de la tracción, que claro, se empuja, se piden siempre subvenciones y ayudas para la gasolina, porque claro, de tanto empujar se acaba la gasolina y hay que pedir la gasolina, y al final dices, oye, que estamos en el Valle de la Muerte, no hemos llegado, ¿no? Ya, pues porque es que yo creo que el error es la tracción, ¿no? Entonces, en ese modelo solo es financiable y el sistema financiero solo va a financiar coches o modelos de tracción delantera. Y solo va a entrar a financiar cuando tenga claro cuánto tiempo falta para llegar al mercado, fundamental. Si no sabes si vas a tardar 2, 3 o 5 años o 1 en llegar, eso no se puede financiar. Y además, ¿a dónde vas a llegar? Y en qué mercado, y a qué segmento, y con qué producto, y con qué margen, y bueno, lo tengas eso más o menos. Pero sobre todo, lo más importante es saber, en esta fase, digamos, de transición de conocimiento, cuánto vas a tardar. Porque si no sabes ni cuándo vas a tardar, que suele pasar muchas veces, pues ya no se puede ni sentar a hablar, ¿no? Entonces, con este modelo, el esquema de financiación yo creo que tiene 4 fases en estos proyectos, ¿no? Hay una primera fase que es la del promotor, la que bueno, pues dice, oye, voy a empezar aquí a mover esto del conocimiento y bueno, la investigación o lo que sea.
Y eso, bueno, pues lo tiene que hacer el propio promotor, ¿no? Pues si es pues la administración o un ente público, pues empezará el ente público con sus fondos, ¿no? Si es una fundación, como pues el caso de las cajas de ahorros, bueno, pues empieza con sus fondos, y si es una empresa, pues empieza con sus fondos, ¿no? Y ahí, bueno, cuando ya ha llegado a cierto nivel ya de algo, bueno, pues hay una segunda fase donde ya se accede a subvenciones competitivas, ¿no? Donde dices, bueno, yo tengo aquí un proyecto que puede tener pinta, y como, bueno, pues hay subvenciones competitivas y compito con otros proyectos, bueno, esa segunda fase, subvenciones competitivas, donde peleo y empiezo a conseguir un segundo nivel de financiación que no es exclusivamente del promotor, ¿no? De ahí hay que dar el salto a la tercera fase. Esta es la complicada y la difícil, porque aquí es donde digo que te van a pedir la tracción delantera, y es el capital privado. Pero capital, porque hay financiación ajena y financiación propia. Entonces, o metes capital o metes préstamos. En esta primera fase, capital. Entonces, en capital, bueno, pues están los fondos de inversión, están los family offices, están, bueno, los business angels, que habéis dicho, bueno, gente que dice, oye, mira, aquí hay un proyecto que, bueno, pues que está orientado al mercado, tiene unos plazos, hay un plan de negocio, hay un mercado, y bueno, pues confío, me lo creo, y entra ahí capital. Y ya en la última fase, cuando ya eso es una realidad, y ya, bueno, pues está facturando y es una empresa y tal, es cuando entraría la financiación ajena, que es donde entra la banca comercial, que es donde entramos nosotros. Pero nosotros, la banca comercial, no se nos puede pedir que entremos ni en la primera fase, ni en la segunda, ni en la tercera. Nosotros entramos en la cuarta. Entonces yo creo que ese es el esquema. Y si no se consigue dar el salto de la segunda fase de subvenciones competitivas a la tercera de capital, es porque no se ha conseguido cambiar de tracción y están empujando y no se sabe a dónde va. Y entonces, claro, pues no, eso no se puede financiar, ¿no? Y bueno, con esto acabo, pero voy a aprovechar para hacer una cuña publicitaria de cuando hoy, creo que en el informe también viene, no sé si es algún tema político, no sé, algo de transversal o algo, el de la financiación de empresas, pymes, que el crédito fluya y bueno, todas estas cosas que se cuentan, ¿no? Y ahí se dice, no, es que hay falta de financiación en las empresas. Sí, claro que falta financiación, pero la financiación puede ser o propia o ajena. Es decir, una empresa, cuando necesita financiación, lo puede poner o el dueño, o el capital, o los accionistas, o financiación ajena. En Euskadi, lo que ha pasado estos últimos años, efectivamente hay un problema de financiación, pero hay un problema de capitalización. O sea, las empresas se han descapitalizado. Es decir, hace 5 años, las empresas vascas tenían un nivel de capital X, digamos que tenían, pues, por poner 10 de capital, 10 de préstamo, 10 de financiación ajena. Con la crisis, ante una serie de pérdidas, se han descapitalizado. En lugar de tener 10, tienen 5 de capital, siguen teniendo 10 de financiación ajena y quieren que esos 5 que les falta y que han perdido los pongamos los bancos para pasar a un nivel de 5 de fondos propios, 15 de fondos ajenos. Y eso no. Es decir, lo mismo que cuando hay beneficios, los dividendos legítimamente se los llevan los accionistas, pues cuando hay pérdidas, pues tendrán que reponer las pérdidas. Entonces, todo esto que se dice de problema de financiación no se especifica que es de financiación propia, es decir, de capital y de capitalización. Y por eso, con este problema de capitalización, el riesgo que existe en Euskadi es de que venga capital extranjero y se lleven las empresas y, lógicamente, se llevarán las mejores. Bueno, nada más. Perdón por la cuña publicitaria. Muchas gracias, Xavier. Mientras estabas hablando, ha llegado varias preguntas y ya está llegando más. No vamos a tener tiempo para tratar a todos, porque ya hemos pasado bastante de tiempo, pero voy a leer un par de ellos y pedir que vosotros, cada uno igual, dais algunos comentarios de conclusión, pero muy, muy breves, de un minuto así cada uno, que puede responder a algunas de las preguntas que sale o puede responder a los otros discursos que habéis escuchado aquí, pero algo
para cerrar, algo como que me pierdo las palabras ahora en castellano, pero algo claro y un punto para ir a casa. Bueno, las preguntas relacionadas a la financiación, ha llevado preguntas aquí, más allá que las fuentes de financiación como los bancos convencionales, ¿deberían las empresas vascas estar diversificando también en su tipo de financiación, hacia, por ejemplo, venture capital, business angels, crowdfunding, etcétera? Otra pregunta, que es la banca cívica una tercera opción posible para la financiación de los retos que estamos hablando. Con relación al sector público, hay una pregunta. La competitividad de una economía está ligada con la eficiencia de las empresas, claramente, pero también con la eficiencia de su sector público. Las empresas están ajustando todos los días para cuándo es el ajuste de la eficiencia del sector público. Otra pregunta ahí, ¿no sería más interesante hablar de promoción de cooperación en vez de la competitividad? Yo tengo una opinión, yo creo que no son exclusivamente separados, pero bueno, a ver qué piensa el panel. Y bueno, yo creo que con esto tenemos que mover. Hay más preguntas y gracias por todas las preguntas y que no tenemos tiempo para leer todos. Pero bueno, entonces una última ronda. No sé quién quiere empezar. Xavier. Empiezo yo, por el tema de la financiación, que es lo mío. No, sí, efectivamente, entonces el tema financiero, y como digo, yo creo que el problema al ser de capital, lo que falta por desarrollar y lo que bueno, donde están las carencias es precisamente en esos instrumentos o esas entidades de captación de capital. O sea, aquí en Europa en general, a diferencia de Estados Unidos, pues bueno, pues los business angels o los family office o los fondos tal, pues no hay. O sea, hay muy poquito, con lo cual dar esa primera aportación de capital, pues es muy difícil, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí que las cajas también, ahora Cuchabán, pues bueno, pues hemos hecho nuestros pinitos y tenemos nuestros fondos y, bueno, de hecho con el gobierno también tenemos un fondo de Carpe para este tipo de cosas, aunque son operaciones más corporativas, pero ese es un mercado que hay que desarrollar, pero que no está desarrollado. Y la pregunta es, ¿por qué no está desarrollado, no? Pues yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola, pues porque precisamente, como digo, la atracción de todos estos proyectos en Europa no es tracción delantera, es trasera. Y este tipo de gente solo nace, crece y se desarrolla si la tracción es delantera. Que la tracción delantera, no sé si he dicho, son los empresarios. Es decir, el que tira del mercado, o sea, la figura que lleva un producto a un mercado de manera rentable es el empresario. Pues aquí faltan ese tipo de instrumentos porque faltan empresarios y porque falta tracción delantera. Es por eso, no hay ninguna otra, pues es un tema cultural, ¿no? Gracias. Miquel. Dos reflexiones. Uno es que yo creo que nadie quiere financiar el Valle de la Muerte. Lo que quieres financiar es el puente que pasa por encima del Valle de la Muerte. Y en el puente, en un lado del valle, está lo que es, cuando hablamos de innovación, sobre todo, estamos hablando de investigación. ¿Y la investigación qué es? Es dinero transformado en conocimiento. Y al otro lado del valle, pasando por el puente, lo que tenemos es conocimiento transformado en dinero, que es la innovación, y es a donde queremos llevar. Y el puente tiene que tener dos carriles, porque no solo empieza en la parte izquierda del valle, hay que pasar por los dos lados, coches de tracción delantera, como muy bien dices. En otros sitios tienes las 3 Fs, los Friends, Fools and Family, los amigos, la familia y los tontos, para financiar en las primeras fases del desarrollo. Para decir algo concreto, insisto, ahora tenemos por primera vez y en este periodo de planificación 5% de los fondos de 345.000 millones en instrumentos financieros, en 600 instrumentos financieros. Y queremos que esto vaya a más a partir del 1 de enero. Está esta posibilidad, transformar subvenciones del FEDER en instrumentos, en revolving funds, asociados a instituciones como puede ser una Cucha o puede ser un Banco Europeo de Inversiones, etc. Respecto al sector público, dos cosas. La primera es que sería pretencioso y muy ignorante pensar que la innovación se puede dictar. La innovación no se puede dictar, la innovación se puede cultivar. Y el papel público tiene un papel importantísimo en eso.
Y el segundo es relacionado con esto mismo, es que el papel del sector público no puede ser un papel de ventanilla de café para todos. Tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad y de riesgo y ser efectivo en la utilización de unos fondos escasísimos en plena crisis. ¿Que necesita una reconversión? Sí. La verdad es que conozco sectores públicos que necesitan mucha más reconversión que otros aquí cercanos, en Europa, pero que hay margen para mejorar, profesionalizar y en el campo de la innovación utilizar organismos semipúblicos intermedios que están sobre el terreno más en contacto con las empresas también. Gracias, Miquel. Arantxa. Yo creo que el tema del sector público iba, el tema del sector público iba básicamente para nosotros dos. Yo creo que sí es cierto, cuando estamos hablando de sector privado, se está reformando, está haciendo un gran esfuerzo. La Administración también tiene que hacer un esfuerzo en cuanto a modernización, a ganar eficacia, a ganar eficiencia, a utilizar sus recursos de la mejor manera posible y, evidentemente, igual que todo el sector empresarial, a ser evaluado y analizado en cuanto a su cumplimiento y a, pues a los resultados que obtiene de la labor que realiza. Yo creo que algo tenemos todavía por hacer. Como dice Miquel, no creo que somos de las peores administraciones, pero evidentemente hay un trabajo por hacer. Pero creo que, así como hablábamos también de cooperar y competir, tenemos que cooperar instituciones públicas y privadas para ver cómo ganamos eficiencia en ambos lados. Y no quiere decir que compitamos, sino que cooperamos para ganar competitividad en ambos ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado. Gracias. Y bueno, hemos empezado con palabras de José Luis, un marijo, y bueno, terminamos con palabras de José Luis. No, muy breve. No. Yo creo que el problema de la financiación en un ecosistema que pretenda ser innovador, en una situación de crisis o de no crisis, pues existe en la medida que no haya una cultura de riesgo, ¿no? O de asunción del riesgo, o de asunción de la posibilidad de equivocarse, o de valorar que el que ha cometido un error, si lo ha hecho de manera honesta y legítima, pues no es ningún delincuente, sino que es alguien que está intentando construir. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema gordísimo, que luego se refleja en las instituciones de capital riesgo, que más que de riesgo son de capital, porque eso sí. A ver, de castillo de cartón piedra estamos sobrados, ¿eh? De instituciones de capital riesgo, de fondos, sobrados. Ahora, cuando se toca la puerta, entonces ya no está tan claro si es de capital, de riesgo, o si es pase usted por la ventanilla con el aval del padre y de la madre y la hipoteca bajo el brazo. Yo creo que es un problema de cultura, en general, del sistema, ¿no? Y hay otros ecosistemas que esto pues tienen una ventaja con respecto a nosotros. Y esto no se va a acabar de la noche a la mañana, pero claro, si no lo asumimos, pues no se terminará nunca, ¿no? El sector público y el sector privado, pues o van de la mano o esto no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer, no tenemos nada que hacer. El caso de Orquestra, el caso de Euskadi, del caso de éxito de Euskadi de los años 80, 90, son un caso de éxito de colaboración público-privada. O sea, si algo hemos aprendido es que la historia va de eso, ¿no? De colaboración, y termino, y de cooperación, ¿no? Entonces yo creo que la competitividad es un concepto que todavía al día de hoy, pues, podemos hablar pues encima de discursos sindicales o tal, pues ni os cuento, ¿no? Quiero decir que tiene mala prensa porque se identifica siempre la competitividad con competitividad destructiva y la competitividad realmente sostenible en el tiempo es siempre una competitividad en cooperación, ¿no? Entonces esto también habría que empezar a dejarlo claro porque si no, no merece la pena perder mucho tiempo en la discusión, ¿no? Pues muchas gracias de nuevo a todos en el panel por una discusión muy ilusionante y con muchos fondos para ir trabajando. Y muchas gracias a todos vosotros por estar con nosotros esta tarde por esta presentación de nuestro informe. Como creo que ha dicho Marijo al principio, no es un informe estanco. Nuestra idea es que este informe es una plataforma para construir hacia el futuro y continuar interactuando con todos vosotros, con todos los agentes que juntos vamos construyendo una mejor competitividad para el País Vasco. El informe en sí está disponible online ahora, bueno, si no ahora, dentro de 5 minutos sí.
También cuando sales de la aula tenemos copias físicos del resumen ejecutivo en inglés, en castellano o en euskera que podéis elegir. Y invitamos a una copa de vino, chacolí o sidra fuera en el claustro. Y muchas gracias, pero para hacer formalmente voy a pasar la palabra última vez a la consejera Arantxa Tapia. Gracias, James. Bueno, como el chacolí debe estar bastante caliente, voy a ser muy breve. Nik uste gaur aipatu ditugula hainbat gauza lehiakortasunari lotuta, baina hasi gea aipatzen enpresa behin eta berriro, eta bukaerari lotu nahi nioke. Enpresa bai, instituzio publikoak ere bai, eta elkarrekin lan egin beharra dago, besterikan ez dago, eta hori da lehen aipatzen genuen baita ere zer ikasi lehenetikan eta nola aplikatu etorkizunera, eta hori da lezioetako bat, eta handienetakoa. Adibide izan gera eta jarraitu behar dugu izaten. Beraz, hor lehiakortasunari lotuta elkarrekin lan egin behar dugu. Y sin olvidar que evidentemente algunas de las palancas que hoy se han hablado aquí, a mí sí me gustaría hacer referencia concretamente innovación, investigación, todo lo que queráis ligado a todo ese ámbito, junto con la internacionalización, que se ha dicho aquí, que no es algo que se nos ocurra de un momento a otro, que es un proceso. Hemos visto algunos datos, nos hablabais de cuántas empresas han empezado a internacionalizar y han fracasado por el camino. Tenemos que conseguir que eso sea un proceso y que el fracaso sea el menor posible. Y me vais a permitir terminar con el ejemplo del coche, lo siento, ni delantera ni trasera, a las 4 ruedas. Porque innovación sí, pero con empresa. Las dos cosas son igual de importantes. Para mí no tracciona uno del otro y es más importante uno que el otro. Los dos tienen que ir de la mano. Beraz, hemen ere elkarrekin lan egin behar dugu, berrikuntza eta enpresak. Eskerrik asko.